Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hola. Hoy vamos a explorar un tema que nos ha dado mucho que pensar. La pregunta es, ¿puede la ira nacer del amor? Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Totalmente. Es un tema complejo, sin duda. Y para profundizar en este dilema, nos basaremos en la Guía de Estudio Bíblico de la Iglesia Adventista del 25 de enero del 2025. Exacto, la lección se titula La ira del amor divino. Un título que sin duda invita a la reflexión, ¿no te parece? Absolutamente. Bueno, para que estemos todos en la misma página, Ajá. hablemos un poco de la fuente. Bueno, ya entrando en materia, la guía nos presenta algo llamado el ciclo de rebelión. Ok. ¿Te suena familiar? Claro. Es un patrón que se repite constantemente en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Exacto. La humanidad se rebela contra Dios. Ajá. Experimenta las consecuencias, pide ayuda a gritos, Dios lo salva Sí. y luego vuelve a empezar. Es un ciclo Exacto. que se repite una y otra vez. Como si no aprendiéramos la lección. Parece que no, ¿verdad? No. Pero lo que me impacta es que la guía enfatiza la paciencia y la compasión de Dios a pesar de este ciclo. Sin duda. Dios nos ofrece su misericordia una y otra vez, incluso cuando le damos la espalda. Exactamente. Y para ilustrar este punto, la guía cita el Salmo 78, Ujú. que describe este ciclo con lujo de detalles. Hay un versículo que me llama mucho la atención y dice, el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¡Wow! Es una muestra increíble de su amor, ¿no crees? Sin duda. Y aquí viene una pregunta para ti, que nos está escuchando. Ajá. ¿Alguna vez te has enojado al ver una injusticia? Al ver a alguien sufrir sin merecerlo? Claro. Si es así, ¿crees que esa experiencia te ayuda a entender un poquito la ira de Dios ante el mar? Es una pregunta profunda y la verdad es que nos lleva al siguiente punto de la guía. La historia de Jonás. Ah, Jonás. ¿Recuerdas ese profeta que no quería predicar a Nínive? Claro, huyó de su misión porque sabía que si los nínives se arrepentían, Dios, en su infinita misericordia, los perdonaría. Exactamente. Y vaya que se enojó cuando eso sucedió. Sí, Jonás quería que Dios los castigara a pesar de su arrepentimiento. Es curioso, ¿no? Él sabía que Dios era misericordioso, Ajá. pero no podía aceptar esa misericordia cuando se aplicaba a quienes él consideraba enemigos. Es un ejemplo muy humano, ¿verdad? Totalmente. A veces nos cuesta mostrar compasión a quienes nos han hecho daño. Es cierto. Pero la historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar. Y no solo eso. Ah. La guía también nos revela un detalle lingüístico fascinante. La frase hebrea para tardo en enojarte significa literalmente largo de nariz. Largo de nariz. Qué interesante. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tiene que ver la nariz con la ira? Bueno, es una metáfora. En hebreo, la ira se asociaba con la dilatación de las fosas nasales. Claro, veo. Entonces, largo de nariz implica paciencia, que Dios no se deja llevar por la ira fácilmente, Entiende. como si respirara profundo antes de actuar. Exacto. A diferencia de nosotros, que a veces nos enojamos por cualquier cosa. Cajajas. Y eso nos lleva a otra pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez te has negado a perdonar a alguien que te hizo daño? ¿Cómo crees que recordar la inmensa paciencia y misericordia de Dios podría ayudarte a ser más compasivo con los demás? Es una pregunta que nos invita a mirar hacia adentro, a revisar nuestros propios corazones. Y hablando de corazones, la guía nos presenta un ejemplo impactante. La ira de Jesús al purificar el templo. Sí, un episodio que nos deja sin palabras. Ajá. Jesús, lleno de ira, expulsando a los comerciantes y volcando las mesas. cierto. ¿Qué le llevó a reaccionar así? Sí. ¿Era esta la misma ira paciente y misericordiosa que hemos estado analizando? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Sin duda. Jesús, conocido por su amor y compasión, mostrando una ira tan intensa. Ujú. La guía de estudio lo llama justa indignación. Ajá. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Buena pregunta. Justa indignación se refiere a una ira que no nace del egoísmo o el deseo de venganza, sino de un profundo amor por la justicia y la verdad. Ya veo. En el caso de Jesús, su ira se desató al ver la explotación de los más vulnerables en un lugar sagrado. Es cierto. Los cambistas y vendedores habían convertido el templo, un lugar dedicado a la adoración a Dios, en un mercado, Sí. aprovechándose de la necesidad de la gente. Imagínate la impotencia de aquellos que solo querían acercarse a Dios Exacto. y se veían obligados a pagar precios exorbitantes. La ira de Jesús no era una rabia descontrolada, No. Sino una respuesta enérgica ante la injusticia. Él defendía
la santidad del templo. Y sí. Y sobre todo, protegía a los más vulnerables. Y esto nos muestra una faceta importante de la ira de Dios, que siempre está dirigida hacia el mal y la opresión. Ajá. Nunca es caprichosa o arbitraria. Es una fuerza que busca restaurar el orden, Exacto. la justicia y la dignidad. Precisamente. Y en este caso, la ira de Jesús estaba impulsada por su profundo amor por la gente. Su deseo de que el templo volviera a ser un lugar de verdadera conexión con Dios. Y aquí viene un punto que la guía destaca y que me parece crucial. Dime. A veces confundimos nuestra propia ira con justa indignación, Es cierto. cuando en realidad puede ser simplemente egoísmo disfrazado. Exacto. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Esa es la pregunta clave. Sí. Para el autoexamen, Ajá. la ira genuina, como la de Jesús, Sí. busca el bien común, la protección de los débiles. Entiendo. La ira egoísta, en cambio, se centra en la ofensa personal, en el deseo de venganza o de tener la razón. Entonces, la próxima vez que sintamos ira, deberíamos preguntarnos, Sí, ¿estamos buscando justicia o simplemente estamos reaccionando a una ofensa personal? esa es la clave. ¿Nuestra ira busca el bienestar de otros o solo la satisfacción de nuestro ego? Exacto. Y recordemos que la verdadera justicia, la que inspira la ira de Dios, siempre va de la mano con la misericordia y la compasión. Un punto fundamental. Ahora, la guía también aborda un tema que parece contradictorio. El castigo como forma de misericordia. Interesante. ¿Cómo puede ser el castigo una muestra de amor? A simple vista suena extraño, ¿verdad? Sí, un poco. Pero la guía explica que Dios no se complace en castigar. No. Lo hace como último recurso, Ajá. cuando todas las demás opciones se han agotado. Es como un padre amoroso Sí, que disciplina a su hijo para corregirlo y guiarlo por el buen camino. sí, entiendo. La guía usa el ejemplo de cuando Dios entregó a Israel a Babilonia debido a su infidelidad. Es un episodio doloroso en la historia del pueblo de Dios. Pero se podría ver como una forma de misericordia. Exacto. Aunque parezca duro, el objetivo final de Dios no es la destrucción, sino la redención. Vaya. En este caso, el exilio en Babilonia sirvió como un tiempo de purificación, Ya veo. de reflexión, para que el pueblo de Israel volviera a sus raíces, su pacto con Dios. Y es importante recordar que Dios también juzgó a Babilonia por su crueldad hacia Israel. Claro. La justicia divina se aplica a todos, sin excepción. Totalmente. La guía subraya que el objetivo final de la ira de Dios es erradicar el mal de raíz, Okay. crear un universo donde reine la justicia y el amor. Un pensamiento esperanzador, sin duda. Entonces, la ira de Dios, aunque parezca un concepto difícil, en última instancia está motivada por su amor y su deseo de un mundo mejor. Exacto. Y esa comprensión debería inspirarnos a vivir de manera diferente, a buscar la justicia y la misericordia en nuestras propias vidas. Pero, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestro día a día? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y justo a eso nos dedicaremos en la última parte de este Deep Dive. Perfecto, nos vemos en la próxima parte. Hasta pronto. Retomamos nuestro deep dive sobre la ira del amor divino. Aquí estamos. Ya hemos visto que la ira de Dios no es una furia ciega e incontrolable, sino una respuesta justa al mal impulsada por su amor y su deseo de un mundo mejor. Exacto. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas ideas a nuestras vidas? Esa es la clave, ¿no? No se trata solo de entender la ira de Dios a nivel teórico, Claro. sino de dejar que transforme nuestra forma de vivir Sí. y de relacionarnos con los demás. Exactamente. La guía nos recuerda que la venganza no está en nuestras manos, No. sino las de Dios. En las de Dios. Deuteronomio 32.15 lo dice claramente. A ver. Mía es la venganza, yo pagaré. Fuerte, ¿no? Y Romanos 12.19 lo refuerza. Sí. Como cristianos, no debemos buscar venganza, Ajá. sino confiar en que Dios hará justicia a su tiempo. Pero esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados ante la injusticia. No, claro que no. La guía también nos llama a defender a los vulnerables, Sí, a luchar por lo que es correcto. por supuesto. Claro que sí. Tenemos la responsabilidad de actuar con amor, compasión, Ajá, de buscar el bienestar de los demás. sin duda. Pero la clave está en hacerlo sin caer en la trampa de la venganza personal. Es un equilibrio delicado, ¿no? Totalmente. ¿Cómo podemos ser firmes contra la injusticia sin dejarnos llevar por la ira o el resentimiento? Es un desafío constante, sin duda. Sí. Pero la guía nos invita a mirar el ejemplo de Dios. Ok. Él es justo, Ajá. pero también misericordioso. Y nosotros, como sus seguidores, debemos esforzarnos por imitarlo. Claro.
¿Es eso cómo se traduce en la práctica? Buena pregunta. ¿Qué podemos hacer para vivir esa justicia y misericordia en nuestro día a día? En primer lugar, perdonar a quienes nos han ofendido, incluso cuando sea difícil. Pero Sí, suena bonito en teoría, pero en la vida real puede ser muy complicado. es cierto. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño? Es cierto, no es fácil. Mm. Pero el perdón no se trata de minimizar el daño que nos han hecho, sino de elegir no dejar que ese daño nos controle. Mm. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, Ajá. una forma de romper las cadenas del resentimiento. Y además de, perdón, Sí. ¿qué otras acciones concretas podemos tomar para reflejar la ira del amor divino en nuestras vidas? Buscar la reconciliación. A veces la justicia no se trata de castigar, sino de restaurar las relaciones rotas. Entiendo. Dialogar, escuchar, comprender al otro, aunque no estemos de acuerdo. Claro. Construir puentes en lugar de muros. Eso requiere mucha humildad, ¿no? Sin duda. A veces nos cuesta tanto admitir nuestros errores, Es verdad. pedir perdón, Sí. dar el primer paso hacia la reconciliación. Y la humildad es fundamental. Totalmente. Y también la empatía. Ajá. La capacidad de ponernos en el lugar del otro. De comprender sus motivaciones, incluso cuando no las compartimos. Y no olvidemos la importancia de defender a los oprimidos, Claro. de alzar la voz contra la injusticia, Por supuesto. pero siempre con un espíritu de amor y compasión, Sí. no con ira o deseos de venganza. Exacto. No podemos quedarnos callados ante el mal. ¿No? Pero nuestra lucha debe estar guiada por el amor, Ajá. por el deseo de un mundo más justo y humano para todos. Que es un llamado a la acción, Sí. pero también a la reflexión, A la reflexión. a examinar nuestros propios corazones, nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con el carácter de Dios. En última instancia, la ira del amor divino nos enseña que el amor y la justicia no son conceptos opuestos, sino que van de la mano. Entiendo. Son dos caras de la misma moneda, Ah. dos expresiones del corazón de Dios. Y al comprender esto, podemos vivir vidas más plenas, más auténticas, Sí. reflejando la gracia y la verdad de Dios en todo lo que hacemos. Retomamos nuestro deep dive hablando de la ira del amor divino. Aquí estamos de nuevo. Y hemos visto que la ira de Dios, bueno, no es una furia ciega, ¿verdad? No, para nada. Sino una respuesta justa al mal, impulsada por su amor y su deseo de un mundo mejor. Exactamente. Pero ahora viene la pregunta del millón. Ah, ¿Cómo aplicamos estas ideas a nuestras vidas? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? esa es la clave, ¿verdad? No es solo un concepto teórico, sino algo que debe transformar nuestra forma de vivir Totalmente de acuerdo. y de cómo nos relacionamos con los demás. Exacto. La guía nos recuerda algo bien importante. ¿Qué cosa? La venganza no está en nuestras manos, sino las de Dios. Ahí está. Deuteronomio 32.35 lo dice claramente. Mía es la venganza, yo pagaré. Palabras fuertes. Y Romanos 12.19 también lo refuerza. Sí, totalmente. Como cristianos, no debemos buscar venganza, sino confiar en que Dios hará justicia a su tiempo. Confiar en su justicia. Pero ojo, esto no significa quedarnos de brazos cruzados ante la injusticia. Claro que no. La guía también nos llama a defender a los vulnerables, a luchar por lo que es correcto. Por supuesto, es nuestra responsabilidad actuar con amor y compasión. Exacto, buscar el bienestar de los demás. Sin duda. Pero, y aquí está el reto, hacerlo sin caer en la trampa de la venganza personal. Es un equilibrio delicado, ¿no? ¿Cómo ser firmes contra la injusticia sin dejarnos llevar por la ira o el resentimiento? Es una pregunta que nos interpela a todos. La guía nos invita a mirar el ejemplo de Dios. Él es justo, pero también misericordioso. Y nosotros, como sus seguidores, debemos esforzarnos por imitarlo. Sin duda. Pero, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? ¿Qué podemos hacer para vivir esa justicia y misericordia en el día a día? Bueno, en primer lugar, perdonar a quienes nos han ofendido. Perdonar, más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es cierto, no es fácil, especialmente cuando nos han herido profundamente. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño? Suena casi imposible a veces. El perdón no se trata de minimizar el daño, sino de elegir no dejar que ese daño nos controle. Ya veo, es una decisión consciente. Exacto, un regalo que nos damos a nosotros mismos, una forma de romper las cadenas del resentimiento. Me gusta esa imagen. ¿Y sabes qué más podemos hacer? Cuéntame. Buscar la reconciliación. Ok, reconciliación. ¿Y eso qué implica? A veces la justicia no se trata de castigar, sino de restaurar relaciones rotas.
Entiendo. Dialogar, escuchar, comprender al otro, aunque no estemos de acuerdo. Es decir, construir puentes en lugar de muros. Exactamente. Eso requiere mucha humildad, ¿no? Ya. Admitir nuestros errores, pedir perdón, dar el primer paso. Sí, la humildad es fundamental y también la empatía. Empatía, ponernos en el lugar del otro. Exacto. Comprender sus motivaciones, incluso cuando no las compartimos. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de defender a los oprimidos. Claro, alzar la voz contra la injusticia. Pero siempre con un espíritu de amor y compasión. Exacto. No con ira o deseos de venganza. Nuestra lucha debe estar guiada por el amor, por el deseo de un mundo más justo y humano para todos. Un mundo donde reine la justicia y la paz. La ira del amor divino, en el fondo, nos enseña que el amor y la justicia no son conceptos opuestos, No, al contrario. sino que van de la mano. Son dos caras de la misma moneda. Exactamente, dos expresiones del corazón de Dios. Y comprender esto nos permite vivir vidas más plenas, más auténticas. Reflejando la gracia y la verdad de Dios en todo lo que hacemos. Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro deep dive sobre la ira del amor divino. Ha sido un viaje fascinante, ¿no crees? Sin duda un tema complejo, pero esencial para comprender el carácter de Dios. Esperamos que este análisis te haya dado nuevas perspectivas. Y te inspira a vivir de una manera más justa y compasiva. Recordemos que la ira de Dios no es algo que debamos temer, sino algo que debemos entender. Y aplicar a nuestras propias vidas. Que la gracia y la paz de Dios te acompañen siempre. Gracias por acompañarnos en este deep dive. Hasta la próxima. Y recuerda, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la vida aquí en The Deep Dive.